Y estas son las tres simples cosas para hacer. No hagan mal, haz el bien y está en amor con Dios. O quédate en amor con Dios, o está en amor con Dios. Y él pensaba que si nosotros comenzábamos a practicar estas tres cosas y vamos a vivir una vida mejor, una vida buena. Muchas gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos comenzando una nueva serie titulada Las tres simples reglas. Y la primera regla es no hagas daño. Basado en Romanos capítulo 13, versos 8 al 10 dice: no debáis nada a nadie, sino a el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y a escuchar tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Metodista Unida es un movimiento wesleyano, donde su teología está fundamentada en la teología de gracia de Juan Wesley. Al mismo tiempo está anclada en las enseñanzas y vida de nuestro Señor Jesucristo y en el movimiento continuo del Espíritu Santo. Juan Wesley es el fundador del metodismo y él vino con esta idea de tres simples reglas. Y para que las personas, para aquellos que eran parte del movimiento metodista de su tiempo, Wesley dijo: estas reglas son para las personas que se reúnen en los grupos pequeños, bandas, para que ellos crezcan en su discipulado. Y estas son las tres simples cosas para hacer. No hagan mal, haz el bien y está en amor con Dios. O quédate en amor con Dios, o está en amor con Dios. Y él pensaba que si nosotros comenzábamos a practicar estas tres cosas y vamos a vivir una vida mejor, una vida buena. Esa vida buena prometida por Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y si lográsemos hacer estas tres cosas, nuestra vida iba a cambiar. Nuestras iglesias iban a cambiar y por lo tanto nuestras comunidades también. Y si estas tres cosas las ponemos en nuestro corazón y en nuestra vida y se convierten en un marco de referencia para nosotros vivir, entonces viviríamos una vida más placentera, una vida más fructífera, más en abundancia. Así que esta es la vida que Jesucristo prometió. Pero antes de hablar de esta primera regla, quiero hoy que basemos nuestra teología de esta primera regla, el no hacer daño, en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versos del 8 al 10, habla acerca de que el amor, con el amor cumplimos con la ley. Romanos 13, versos 8 al 14, describe la obligación cristiana de amar a los demás, especialmente amar a nuestros vecinos, a las personas que están cerca de nosotros, a nuestro alrededor. Y con esto cumplimos la ley de Moisés. Porque si amamos, no vamos a herir, no vamos a hacer daño a nadie. Específicamente si miramos Romanos capítulo 13, versos 10 al 8 y nos preguntamos ¿qué significa esto? Podemos ver que en el verso 8 Pablo dice que una persona que ama ha cumplido la ley. Y luego él comienza a explicar que con este postulado que él ha hecho, que lo que significa que el que ama cumple con la ley.
Y como un ejemplo de la ley que Pablo nos da, él lista 4 cosas, que es el adulterio, el matar, el robar y el desear las propiedades de los demás. Y Pablo incluye también ahí cualquier otro mandamiento. Y lo que él tiene en mente, todos estos mandamientos que tratan con las relaciones humanas, las relaciones los unos con los otros. Y todos estos mandamientos entonces se resumen en la palabra amor, que lo encontramos en Levíticos capítulo 19, verso 18, que dice: tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo nos está mostrando en estos versículos que tú no puedes amar a alguien y matarlo, o amar a alguien y serle infiel, o amar a alguien y robarle, amar a alguien y desear sus pertenencias. Así que ama cumple la ley, amando a su prójimo y amando y como un default, ¿verdad? Como usted entonces cuando ama va a cumplir con los demás mandamientos, porque la base de los mandamientos de Dios es el amor. Amor a Dios, amor a ti mismo, amor al prójimo, amor al resto de la creación. Y en este verso 10 específicamente, Pablo nos deja claro que cuando actuamos en amor no vamos a herir a nadie. Y que esta intención de estos mandamientos es proteger, ¿verdad?, a los demás, pero al mismo tiempo mostrar nuestro amor por los demás. Que esto es el mandamiento, no hacer daño. Así que Pablo nos está diciendo que el amor, cuando comenzamos nuestras relaciones y nuestras interacciones con los demás en base del amor, probablemente no le vamos a hacer daño a los demás. Si el amor es la fuente. Cuando actuamos buscando los intereses de los demás, probablemente no vamos a hacerle daño. Y al mismo tiempo, Pablo reconoce que esto es imposible nosotros hacerlo como seres humanos. Y vamos a ver esto en Romanos capítulo 3:10 y 7:22. Y por eso es que Pablo dice: necesitamos que Cristo viva en ustedes. Para resumir esta sección, podemos ver que la teología paulina es importante que cumplamos los mandamientos. Y si nosotros cumplimos los mandamientos, no hacemos daño a los demás. Pero la manera de no hacerle daño a los demás es amando a los demás. Y por lo tanto, una consecuencia del amor es no hacer daño a los demás. Esa es la lógica de Pablo. Pero Pablo también reconoce que en Romanos 3:10, 7:22 y 23, que como seres humanos no lo podemos hacer solos. Necesitamos que Cristo habite en nosotros y que en su poder y en su amor podamos entonces cumplir con estos mandamientos. Así que necesitamos vivir una vida, lo que llaman cruciform life, vivir una vida en forma de la cruz, ¿verdad?, con Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué significa el no hacer daño? Esta regla de no hacer daño. Esta regla o simple regla de no hacer daño no es tan complicada y un niño la puede entender y puede ser aplicada en a cualquier persona en cualquier etapa de su vida que esté viviendo. Y aplica a todos y todas. Y cuando las practicamos, todo lo que está a nuestro alrededor va a ser transformado. En el libro de las disciplinas de la Iglesia Metodista habla sobre que posibles significados de estas reglas de no hacer daño. Por ejemplo, habla acerca de evitar todo tipo de mal, de toda manera, todo tipo de mal que exista, evitarlo. Y algunos ejemplos que da: no tomar el nombre de Dios hermano, conversaciones incorrectas o no saludables, no fructíferas, y todo aquello que podamos hacer que no trae gloria a Dios. Entonces podemos decir que el no hacer daño puede ser definido desde una perspectiva wesleyana, el evitar hacer todo tipo de mal o apoyar. Ahora, si expandimos estas categorías
al día de hoy, a nuestro contexto de hoy, cuando hablamos de hacer daño o de dañar, esto puede tomar muchas formas. Y aquí les voy a mencionar algunas de estas formas eh, que, que puede tomar el hacer daño. Por ejemplo, forma física. Una persona puede dañar físicamente a otra, golpeándola, pateándola. Esto es de manera visible. También hay una forma psicológica, porque las palabras duelen. Y hay personas que pueden utilizar palabras para hacerle daño a otras personas, para humillarle, para que se sientan amenazados o para controlar a la otra persona. Eso es otro tipo de daño. También podemos hablar del daño espiritual. Hay personas religiosos que utilizan las creencias de los creyentes o de personas que creen para manipularle, o un sistema de creencias para manipular a las otras personas, para dominar o controlar a la otra persona. Esto también se le conoce abuso espiritual, cuando tú utilizas unas creencias para dominar y manipular a otras personas en el nombre de Dios. Así que este daño también está incluido en esta lista. Y si amamos a los demás, no podemos hacerle daño ni incluso con la religión o sistemas religiosos o creencias inventadas por hombres. También otro tipo de daño es el daño en línea. Cualquier forma de abuso que se cometa en las redes sociales, el ciberbullying, en websites, en gaming, en plataformas o en cualquier app, también es considerado algún daño, porque vivimos en la era, ¿verdad?, de la tecnología o del mundo en línea. Tenemos que también hablar de ese tipo de daño. Así que estas son algunas formas de daños. Podemos mencionar otras como el daño económico, el daño de no ayudar o de negar ciertos recursos, el autodaño, el daño sexual, entre otros daños que puedan existir. Y como creyentes tenemos que estar pendientes con estas reglas y preguntarnos la dura pregunta: ¿estoy yo causando algún tipo de estos daños, ya sea intencionalmente o inintencionalmente? Debemos preguntarnos seriamente si estamos causando algún tipo de este daño y que Dios nos ayude a mejorar. Entonces, ¿cómo ponemos esto en práctica? ¿Qué significa si nosotros tomamos estas simples reglas de no hacer daño? Esa es la primera regla, no hacer daño seriamente. Número 1, tenemos que examinar nuestros corazones. Cuando hablamos de no hacer daño, tenemos que examinar la manera en que nosotros vivimos y practicamos nuestra fe. Y seriamente sentarnos delante de la presencia de Dios y preguntarnos: Señor, ¿estoy haciéndole daño a alguien con mis acciones, con mis palabras, o con mis no acciones o mis no palabras? ¿Estoy promoviendo algún daño a alguna persona, algún grupo en particular? Pensemos seriamente en eso. Y esto nos va a dirigir a lo número 2. Es que tenemos que cambiar. Si descubrimos algún tipo de daño que estamos haciendo, tenemos que cambiar. Y el no hacer daño es una manera proactiva de responder a la maldad que existe en el mundo, a cualquier tipo de maldad que destruye o a cualquier ser humano o a la creación de Dios. Entonces, tenemos que cambiar. Y este cambio es solamente a través del Espíritu Santo que habita en nosotros y ese poder transformador que solo nos da. Lo que nos lleva a la número 3, que tenemos que adoptar entonces esta primera regla de no hacer daño, adoptarla. Esto sería un gran paso de fe en nuestro cristianismo, en nuestra manera que nosotros practicamos el cristianismo, porque el no hacer daño nos ayuda a guardar nuestras acciones y estar pendiente, y aún con nuestro silencio, que tenemos que analizar también si hacemos daño o no, aún con nuestro propio silencio. Y esto nos ayudará todos los días a decir: bueno, yo estoy comprometido con Dios a no dañar a nada ni a nadie, sin importar quién sea. Y el mismo John Wesley y el movimiento temprano del metodismo tomaron esto muy en serio, y tenemos que pensar como ellos, invertir nuestros esfuerzos en traer sanidad en vez de herir, invertir nuestro esfuerzo en traer wholeness, esa holístico, ¿verdad?, integral, en vez de división, entrar la armonía en vez de división.
porque hay personas que merecen el amor de Dios y nosotros como creyentes tenemos que reflejar eso. Entonces quiero concluir en este día. Los médicos hacen lo que se llama su voto o su pacto de oath de Hipócrates, en el cual uno de esos votos es no hacer daño. Todo buen doctor es un doctor que tiene la habilidad y la capacidad de bregar con la salud humana. ¿Para qué? Y se compromete a no hacer daño. Yo creo que la iglesia debe adoptar también este moto o esta manera de ver la vida. Nosotros como iglesia estamos llamados a no hacer daño. Y podrá haber personas que digan, yo amo a Dios, pero nunca volveré a la iglesia, porque en la iglesia hay personas que usted puede llenar el blanco, me hicieron daño, me hirieron, hipócritas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hermanos y hermanas, estamos llamados a no hacer daño. Y este debe ser el moto de nosotros como creyentes y debe estar en nuestro ethos como seres humanos. El doing no harm, el no hacer daño, no es pasivo. Es una manera activa en el cual nosotros respondemos a sistemas y actitudes que infligen daño regularmente a otras personas. Y nuestra invitación al mundo y a nuestros vecinos es que se hagan parte de este movimiento y que estamos caminando como discípulos y discípulas de Jesucristo. Y quiero terminar con un versículo de Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. La práctica de esta semana que yo le pido que haga es: no hagas daño, ni con tus palabras, ni con tus acciones, ni con tus hechos. Así nos ayude Dios. Señor, ayúdanos a cumplir con esta simple regla de vida y que podamos impactar a otros. En nombre de Jesús. Amén.